Se mencionan por fin las distintas formas de feminismo que militan en esa época. Feminismo celibatario, sufragismo, feminismo burgués y feminismo radical, sin optar por ninguna de ellas en especial, sino impulsando un feminismo enteramente de acuerdo con el programa de la Revolución Social Mexicana que quiere para el débil y el paria, inclusive la mujer, el ejercicio del derecho para construir la patria mexicana sobre indestructibles bases de equidad y de igualdad ante la justicia moral y ante la ley positiva. Hola a todos, soy Iris, bienvenidos a mi canal. El día de hoy empezamos con las reseñas de lo que he leído en el Maratón Guadalupe Reinas. Este libro para mí es muy importante y ahorita les voy a decir por qué. Y me refiero a Elvia Carrillo Puerto, la monja roja del Mayab, de Monique G. Lemaitre. El movimiento sufragista siempre me ha llamado muchísimo la atención. El movimiento en Inglaterra y en Estados Unidos está muy documentado, hay libros, hay películas. Bueno, el movimiento inglés hasta lo he visto en novelas románticas de Arlequín. Y sin embargo, el movimiento mexicano, yo casi no sabía nada. Y me llamaba muchísimo la atención y me intrigaba demasiado cómo es que se dio. El voto femenino tiene 50 años, me parece. Es que soy muy mala con las fechas, perdón. Siempre he sentido como que no se habla tanto de eso. Se habla de que se consiguió, se habla de que se aprobó en tal sexenio y toda la cosa. Pero ¿cuál fue la lucha que hubo detrás? A mí siempre me intrigó. En su libro La suerte de la consorte, Sara Sefcovic habla un poco de eso, pero no se detiene tanto a analizarlo porque obviamente el foco de su libro está en otra cosa, pero sí menciona un poco cómo se fueron dando esas negociaciones a lo largo de sexenios, cuando parecía que iba a ser una realidad en el sexenio de Lázaro Cárdenas y al final no se concretó. Pero hasta ahí, entonces yo sí tenía dudas, había estado tratando de buscar información y así fue como conocí a Elvia Carrillo Puerto. Hace poco hubo en México digámosle una polémica por un logo que se donó al nuevo sexenio de López Obrador con figuras históricas, haciendo alusión como a la Cuarta Transformación, y todas esas figuras históricas eran hombres. Y vuelve esa crítica porque la invisibilización a las mujeres. Y entonces incluso los mismos votantes de López Obrador decían que las mujeres estábamos exagerando, que ya todo era pegar por pegar, que las mujeres no habíamos tenido una participación en la historia. Y perdón, pero eso es una absoluta mentira. Es cierto que las circunstancias históricas han contribuido a que el papel de la mujer en muchos de estos eventos históricos mexicanos sea pues reducido, o que hayan sido pocas las mujeres que hayan estado en la primera línea, pero lo cierto es que quienes lo lograron, después su labor se ha visto totalmente invisibilizada. Ya hablamos, por ejemplo, en el video sobre Carmen Cerdán, cómo Carmen Cerdán logra más o menos sortear esa invisibilización, pero no su hermana Natalia, que tuvo la misma implicación que ella. Entonces, al final de cuentas, las mujeres sí hemos participado activamente en movimientos históricos, pero nuestra participación ha quedado relegada e invisibilizada. Entonces, por eso, para mí era tan importante averiguar sobre ello, y para mí es tan importante que en este Maratón Guadalupe Reinas no solo visibilizar la obra de autoras, sino de estas mujeres que lucharon por cambiar nuestro país. Ese es el caso de Elvia Carrillo Puerto, una mujer yucateca nacida en Motul, quien fue una feminista radical en su época, hermana de Felipe Carrillo Puerto, la primera mujer que ocupó un cargo de elección popular, aunque en realidad fue en circunstancias muy complicadas, que fue una diputación local, y también trató de obtener una diputación en San Luis Potosí. Además, fue una gran promotora del voto, fue una gran luchadora social, luchó por implantar ideas feministas como el amor libre, es decir, no tanto como de que nadie se case o algo por el estilo, sino cambiar esa percepción de que la mujer debía casarse o que la mujer era una cualquiera si vivía libremente su sexualidad o su vida, y atada a esa doble moral que rige con respecto al hombre. Hay momentos donde estoy leyendo este libro donde te das cuenta que hay cosas
que como tal no han cambiado tanto. En realidad es preocupante porque hay un momento en el que se menciona el primer Congreso Feminista de Yucatán, que en realidad es el primer Congreso Feminista de México y el segundo de Latinoamérica después del de Argentina, y presentan una serie de ensayos sobre la situación de la mujer y hablan sobre el acoso callejero, sobre el acoso sexual, un montón de cosas que te das cuenta de que siguen ocurriendo y que la esencia no ha cambiado. Hemos combatido ciertos problemas, hemos avanzado en otros, pero la esencia sigue ahí. Seguimos teniendo los mismos problemas que hace 100 años y eso es verdaderamente preocupante. La autora se viene a México, ella es franco-mexicana, pero lleva años viviendo en Estados Unidos, y se viene a México a hacer esta investigación sobre Elvia Carrillo Puerto, y es lo que nos presenta, un ensayo. Ella misma nos dice que le hubiera gustado hacer una novela, pero que hay muchos detalles de Elvia que desconoce y que prefirió limitarse a la información a la que ella tiene acceso y que está verificada, y por eso venció como la tentación de hacer una novela y prefirió presentarnos un ensayo. La autora no solo hace un gran trabajo de investigación, sino que tiene que recurrir, digámosle que a la deducción para iluminar ciertos pasajes de la vida de Elvia. Por ejemplo, cuando habla sobre este congreso feminista, desentraña estos ensayos que se publicaron en aquella época. Nos habla sobre 3 ensayos principales. Los 3 ensayos son anónimos, pero deduciendo por aquí y por allá sobre los estilos literarios y todo, ella afirma que 2 de esos textos fueron escritos por un hombre y dice el nombre, y el ensayo final en el que habla sobre la mujer yucateca antes de la colonia, después de los españoles y después de la guerra de castas y las situaciones a las que se enfrenta. Ella dice que ese ensayo fue escrito por una mujer. No puede afirmar que fue Elvia, da 3 posibilidades, pero ella está segura de que es una mujer. Entonces hay muchos detalles de la vida de Elvia que la autora tiene que deducir y buscar y tratar de cuadrar las cosas para entender por qué. Y hay momentos en los que ella afirma que no hay tanta información y ella lo achaca a que por muchos años Elvia y su hermano Felipe tuvieron que hacer actividad, digámosle, casi en secreto, prácticamente no dejar rastro, porque sobre todo Felipe fue llevado a la cárcel en un par de ocasiones por su lucha. Tanto Felipe como Elvia eran socialistas, venían de una familia bastante amplia. Cuando hablan cómo se conocen sus padres, a mí me da un escalofrío, pero la verdad es que es como muy común en aquellos tiempos y en pueblos, o sea, son situaciones muy cotidianas, digámosle, tristemente, pero así es. Y ambos son los más conscientes de las clases sociales, conscientes de los problemas a los que se enfrentan que todos sus hermanos, y son los que luchan para tratar de conseguir estos cambios. De tal manera que a la autora eso le cuesta trabajo cavar para encontrar cierta información. Además, la autora nos dice que tras el asesinato de Felipe, quien fue gobernador de Yucatán durante 2 años y promovió grandes leyes que fueron un avance para la comunidad maya, como acabar con la esclavitud, promover la ley del divorcio, la educación. Hizo grandes cosas en ese par de años Felipe antes de ser asesinado, precisamente por sus ideas socialistas y los cambios que estaba generando. Aunque eran muchos hermanos, en el asesinato de Felipe también mataron a otros 2 o 3, no recuerdo bien, y en ese momento la familia se rompe. Una de las hijas de Felipe está casada con un funcionario de su padre, y tras el asesinato como que este funcionario cambia de bando y se queda pues con los que tumbaron a Felipe. El resto de familia decide como olvidar el socialismo de sus hermanos y hacer como que eso nunca ocurrió. Hay un momento en el que la autora hace como una invitación a estas personas a que se negaron a hablar con ella. En realidad ella solo logra hablar, creo que con una sobrina y con 2 hijas de Felipe que estaban todavía vivas cuando ella hace esta investigación. Entonces hace una invitación a esta familia que por favor donen el archivo que tienen, que si no les interesa la figura de Felipe y de Elvia, está bien, pero que por favor donen ese archivo o que acepten que sea comprado para que la gente pueda
acceder a ella y conocer la obra de estas dos personas. Incluso Elvia tiene un hijo con el que vive tras prácticamente huir de Yucatán tras el asesinato de Felipe, y vive con él varios años y con su nieta, pero hasta ahí se pierde el rastro después de la muerte de Elvia. La autora trató de localizar a la nieta de Elvia, trató de localizar a sus bisnietos para tener acceso a esa información, a ese lado de la historia, para saber más detalles de cómo fueron los últimos años de Elvia, o de detalles que no están muy claros y que solo hay como algunos datos, pero le fue imposible acceder a ella. Entonces la autora hizo un gran trabajo para construir esta investigación con la información a la que pudo tener acceso. Para alguien que no le gusta la historia, la verdad es que este libro no va a ser mucho lo suyo, porque, como ya dije, no es una novela, es un ensayo, es casi una investigación académica. Entonces hay muchísima información, muchas fechas, muchos datos que los van a abrumar y no van a disfrutar. No soy muy partidaria de las fechas, siempre me ha gustado la historia y he tenido muy buenos profesores de historia, afortunadamente, pero todos ellos como que no le daban mucha importancia a que te aprendieras una fecha y a remarcarla, sino a otras cosas, y en este caso sí es muy importante las fechas. Puede que eso juegue en contra si a ti no te gusta como la historia y eso. El libro nos habla de otros temas además de Elvia, precisamente porque en determinado momento pues tiene problemas de acceso a esa información, ¿no? Por un lado nos habla de Felipe, de su labor, de su lucha de esos 2 años. Por momentos este libro se convierte como en una biografía de ambos, pero es que es muy importante porque las luchas de ambos fueron paralelas, fueron muy acompañadas, porque Elvia y Felipe eran muy unidos, compartían muchos ideales, compartían las ideas socialistas, compartían la formación con filósofos, las mismas escuelas, el mismo formador académico. Entonces por eso eran como muy parecidos, por eso el protagonismo de ambos en este libro por momentos es parejo. Pero la autora también nos habla sobre Yucatán en aquellos tiempos, sobre cómo eran esclavizados los indígenas mayas por los enequeneros, nos habla cómo era el mercado enequenero, nos habla de muchas cosas. Incluso hay una crónica muy amplia sobre cómo fue el primer congreso feminista y ese choque de ideas entre las corrientes del feminismo burgués y el feminismo radical, algo que ocurre en la actualidad, porque el feminismo burgués desde entonces y hasta ahora pues es un feminismo, digámosle, excluyente, en el que no se implica con otros tipos de discriminación. Lo que se pide es un feminismo transversal que atraviese varios ejes de discriminación, es decir, que tome en cuenta a las mujeres trans, a las migrantes, a las pobres, a las de otras razas que sufren otros grados de discriminación más que por el solo hecho de ser mujer. Y el feminismo burgués pues no profundiza en ello porque goza de otros privilegios en comparación con otro tipo de mujeres, digámosle, más allá de la feminista blanca burguesa. A mí el libro me pareció tremendamente interesante, lo disfruté, pero sí hay momentos en los que es demasiada información, demasiados datos, necesito como un diagrama para llevar mi lectura. Por eso, mi recomendación es, si estás interesado en la figura de Elvia Carrillo Puerto y quieres conocer a figuras históricas, mujeres que lucharon por lo que ellas creían, y quieres conocer como a Elvia Carrillo Puerto, que era una feminista radical de la época y una sufragista y hizo grandes cosas, te va a interesar, pero por momentos sí se va a hacer como un poco pesado. Y también, si te interesa el libro, pues yo lo compré en 60 pesos, me parece, en Porrúa, porque es el único lugar donde ya lo venden. El libro se publicó hace 20 años, ya pregunté a la editorial y me dijeron que está descontinuado. Según lo que dice este libro, forma parte de una colección especial pensada para difundir a las mujeres que han sido invisibilizadas en la historia, pero ya solo encontré este. Le pregunté a la editorial si todavía se estaba editando, me dijeron que no. Yo quería saber qué otros libros formaron parte de esta colección para ver si los encontraba y nadie sabe nada. Entonces, si te interesa este libro, creo que debes aprovechar para comprarlo ahora antes de que ya no haya un solo ejemplar. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Adiós.